Cuando hablamos de ley de glaciares hay, además de una inmensa grieta, una serie de preguntas. ¿De qué se trata el nuevo proyecto para los que no lo han estado siguiendo tanto? Y concretamente, ¿qué es lo que cambia? Pero además, ¿qué es lo que puede cambiar para Mendoza? Esa es la base de la entrevista que vamos a tener ahora con Gabriel Cabrera, que ya está con nosotros. Él es glaciólogo, trabajó... Mira, mami, Gabriel, si querés, tornate para acá, bienvenido. Trabajó 44 años en el IANIGLA, pero además es uno de los hombres que introdujo elementos en el proyecto del Ejecutivo, en el proyecto de Javier Milei, que justamente vino a modificar la ley de glaciares del año 2010. Es decir, un hombre al que ha consultado además ambas cámaras en el Congreso, que sabe mucho del tema y que tiene una mirada determinada. La ley era mala, era ambigua y retrasaba inversiones sin justicia. Exactamente. ¿Cuál era el peor error de la ley del 2010 para vos? Bueno, la ley... Gracias por venir antes que nada, discúlpame. Gracias. Y perdóname si te tuteo, no hay problema, ¿verdad? No, por supuesto. Por favor. Gracias a ustedes, agradezco mucho este espacio. La ley tiene... La ley anterior, la 26639, que se sigue llamando igual, porque la 27804 nueva no la cambia. Introduce algunas cosas y sigue valiendo la ley anterior con los cambios. Tiene varios defectos. Podríamos hablar largamente, pero para ser muy sintético. Primero, la génesis de la ley. Cuando se originó la ley a partir de un proyecto de la diputada Maffei, que fue la ley 26418. 2008, ¿no? Claro, que fue vetada por la Presidente. Una vez que fue vetada, el IANIGLA cambió de discurso, porque el IANIGLA venía asesorando, el CONICET venía asesorando a esta ley y se dieron cuenta que efectivamente había que ser más preciso desde el punto de vista científico. Entonces se asesoró un proyecto que venía del Senado, de Daniel Filmus, y si uno lee las definiciones que el IANIGLA planteó en ese momento, totalmente diferentes de las definiciones ambiguas de la ley anterior, es lo que se trata de decir ahora en la nueva ley de nuevo, de recuperar los aspectos científicos. Lamentablemente, esa iniciativa del IANIGLA fracasó, porque en la Cámara de Diputados de nuevo, Bonazo le pegó un plumazo a todos los temas científicos, la hizo más simple con el argumento de que era más inclusiva y más fácil de prohibir cosas que no están especificadas. Y para colmo, cuando sale después el decreto reglamentario en el año 2011, el decreto 207, de los 17 artículos de la ley reglamenta nada más que 4. Entonces la ley quedó mal escrita, peor escrita, porque Bonazo le introdujo una serie de cosas que son ambiguas, y el propio IANIGLA, cuando escribió su metodología en el año 2010, las menciona como arbitrariedades que no podían ser cumplidas. Y efectivamente, el IANIGLA siguió adelante. Te freno ahí. El IANIGLA habló de ambigüedades allá hace 16 años. Exactamente, arbitrariedades le llama. De arbitrariedades, ok, que no es lo mismo que ambigüedades, pero arbitrariedades. Pero ahora el IANIGLA piensa de la misma manera o de acuerdo a vos cambió su postura respecto a lo que rige a partir de la ley. Me da la impresión de que se han olvidado de lo que escribieron hace 16 años. Porque lo que se escribió hace 16 años fue aprobado después por resoluciones de la autoridad de aplicación, o sea, es oficial. Sin embargo, lo que nos queda como fruto de esta ley en estos 16 años es un excelente inventario de glaciares que ha hecho el IANIGLA, con una metodología intachable, aprobada internacionalmente, y culpa de esas ambigüedades cuestionaron al IANIGLA y lo procesaron al director Villalba. Es una torpeza judicial tremenda. Y vos me decís si el IANIGLA ha continuado con eso. El IANIGLA acaba, en el año 2024, 2025, y todavía lo está haciendo, de actualizar el inventario del año 2018, siguiendo exactamente la misma metodología que el juez Casanelo cuestionó y procesó. Entonces, ahora las entidades ambientalistas... ¿De qué metodología estamos hablando y por qué para la justicia fue errática? Por ejemplo, hay varios temas, pero lo más simple que se pueda. El más simple y el más gráfico. El tema de la hectárea. El IANIGLA dijo que iba a inventariar todas aquellas crioformas, o sea, glaciares y glaciares de escombros, que fueran mayores de 1 hectárea. Eso se hizo un cuestionamiento, se lo cuestionó el IANIGLA diciendo que con esto favorecía a las mineras, una barbaridad. ¿Por qué? ¿Bajo qué argumento el IANIGLA supuestamente favorecía a las mineras? Porque por tomar a los superiores a 1 hectárea. Claro, porque entonces todos los que son menores de 1 hectárea, que son muy chiquitos, quedan afuera. Sin embargo, la definición de glaciar en la ley
dice que se protegen las geoformas que sean perennes, y algo que sea menor de unas 4 hectáreas no es perenne. Desaparece, según la ciencia, desaparece al poco tiempo. El Yanigla ahora acaba de publicar la actualización. El otro día hice un estudio en una zona de San Juan, donde hay un montón de glaciares que han desaparecido. ¿Y por qué han desaparecido? Porque medían 2, 3, 4 hectáreas y media. Entonces, precisamente por eso, por no ser perennes, el Yanigla los quita. Claro. Y sin embargo, ahora dicen, aplaudieron, y me parece muy bien, la actualización del inventario por parte del Yanigla, y ese inventario sigue con la misma metodología. Entonces hay un doble discurso. Se cuestionó al Yanigla y resulta que el Yanigla, con toda honestidad intelectual y con mucha valentía, siguió adelante, pese a estar procesado, que sigue procesado, el doctor Villalba, por lo que tengo entendido. Entonces el Yanigla recupera aquello, ha seguido haciendo lo que viene haciendo. Y la nueva ley propone cambiar, esto es un tema de diseño de la ley está mal diseñada, porque si uno lee el título de la ley dice glaciares y ambiente periglacial. Sí. Tienen una categoría diferente conceptual. Un glaciar, uno lo puede ver, sacar una foto. El ambiente periglacial es algo que va por debajo y es inacible y a veces inconmensurable. Es como decir, vamos a proteger la nieve y el invierno. La nieve voy, le saco fotos, tomo muestras. ¿Qué es el invierno? Pero el invierno produce nieve. Bueno, pero hay días que no nievan. Es una cosa absolutamente... ¿Qué? Eso fue cambiado ahora por, en lugar de ambiente periglacial, geoformas periglaciares. Exacto. ¿Qué es lo que el Yanigla viene haciendo en 16 años? Y ahí es cuando esta ley nueva habla de elementos relevantes, que tenga un elemento hídrico relevante. ¿Esa es la diferenciación o eso también te parece ambiguo? No, eso en realidad es, obviamente, no se puede definir por ley que es relevante. En la Cámara de Diputados se planteó, hubo un par de diputados que plantearon, ¿por qué no colocamos en un artículo algo que es relevante? ¿A partir de qué porcentaje? Eso es imposible. En 4.000 kilómetros de cordillera, desde el trópico de Capricornio, que es tropical, hasta las islas del Atlántico Sur, es muy variable. No se puede decir qué es relevante y qué no con un solo número. El ambiente periglacial es absolutamente heterogéneo, discontinuo. Te freno ahí, quiero hacerte varias preguntas. ¿Qué errores le ves a esta nueva ley, a lo que propuso el Ejecutivo, a lo que impulsan los libertarios? Sí. ¿Qué le agregaste vos? Pero antes, si te parece, escuchemos, en un ratito vamos a escuchar a Laura Salazar, me dicen que lo están preparando. Bueno. Te pregunto eso entonces, ¿qué le agregaste vos a la ley? ¿De qué manera participaste en el cuerpo que entró al Congreso? Cuando participé en una reunión con Patricia Bullrich y su equipo, un equipo muy reducido, y también estaba el secretario de Minería, ya me dieron escrita la ley nueva. Y había 7 puntos que yo dije, esto no va así. Algunos a favor del ambientalismo, Había cosas que eran arbitrarias. A ver, por ejemplo, vos estás diciendo que defendiste a la postura de los ambientalistas. En unos puntos sí, en otros no. ¿En qué, por ejemplo? Por ejemplo, se decía, si alguna geoforma no cumple con alguna de las funciones hídricas, la sacamos. No, ¿cómo? Si alguna de las geoformas no cumple con alguna, inventariadas, con alguna de las funciones hídricas, que son varias, está en el artículo 1. Por ejemplo. Para uso humano, para uso agrícola, como fuente, etcétera. Va por ahí. La quitamos, digo, no. Con que cumpla una, se tiene que quedar. Eso lo cambiaron. Eso cambió en la ley de Milei gracias a vos. Bueno, yo lo propuse y lo cambiaron. No sé si te acordás que en el debate en el Senado se quejó la oposición diciendo nos han puesto nuevos puntos que no habíamos discutido. Sí. Y alguien que seguramente sabía que tenían los puntos a favor dijo, mirá, en este debate podemos seguir votando, no la votés. Y efectivamente, esos puntos eran los que yo había incluido. Otro punto, se decía que la autoridad competente provincial podrá quitar con sus criterios un glaciar o algo así. Digo, no, con criterios científicos. Eso también se incluyó. ¿Y ahora, criterios científicos no es demasiado vago también? No, la ciencia es una sola. Está bien, pero criterios científicos como concepto me suena a que criterios científicos que definan qué. Un criterio científico que determine, que avale si esto es un quitarlo glaciar, o no quitarlo. Si esto es un glaciar o esto no es un glaciar. El glaciar, no hay duda, porque salen las imágenes satelitales, pero un glaciar de escombro, que es la única geoforma que el Yanigla ha incluido como relevante hídricamente o que es un recurso hídrico dentro del ambiente periglacial, un glaciar de escombro puede identificarse fácilmente o no en una imagen satelital. Pregunta muy simple, hasta quizá tonta. Entendemos lo que es glaciar,
entendemos lo que es geoforma periglaciar, periglaciar, y entendemos lo que es glaciar de escombro. Es una geoforma periglaciar. Claro, es un tipo de geoforma periglaciar. Ahora, entendiendo esos tres conceptos, ¿qué es lo que quedó afuera con esto? Todo lo que esté subterráneo en estado... Claro, el ambiente periglacial en la ley, bueno, eso fue un cambio que yo propuse y no me hicieron caso, lo dejaron. Dejaron las definiciones antiguas que habían, lo cual es un problema, porque las definiciones esas con arbitrariedades que dijo el Yanigla quedaron tal cual. Bueno, pero ¿qué es lo que está quedando afuera? ¿Qué es lo que no queda en esa mirada protegido? Bueno, ya no está más protegido. Bueno, en esa mirada no, objetivamente no está más protegido. En esa definición que dice que ambiente periglaciar son todos los suelos congelados, la gente cree que suelos congelados tienen hielo. Congelado es algo que está bajo cero, puede ser un pedazo de madera congelado. Yo pongo una piedra adentro de la heladera de mi casa, la congelo, 20 grados bajo cero y no tiene agua. En el ambiente periglacial no todo lo que está congelado, permanentemente congelado, se llama permafrost, y que es subterráneo, no todo eso tiene agua. Claro. Lo que tiene agua son determinadas geoformas periglaciales que gracias a que tienen hielo son un recurso hídrico, pero no de su propio hielo. Porque ese propio hielo hace 14.000 años o más que está congelado y no se va a descongelar, sino que genera un proceso que es un poco largo de explicar, encima del glaciar, una zona que se llama capa activa, donde reúne las nevadas anuales y eso es lo que se congela y se descongela. Tengo dos opciones en este momento. Sí. Una es seguir preguntando por acá, porque está interesantísimo, pero se me corre un poco técnico. Obvio. La otra, si querés, escuchamos a Laura Salazar. A ver, sí. Laura Salazar, quien nos visita hoy la conoce bastante bien. Primero porque es bastante laureada en su materia. Segundo porque es una de las coordinadoras de todo el inventario que se hizo, el Inventario Nacional de Glaciares, además de especialista en geografía. Tiene una mirada distinta a la de nuestro invitado de esta noche. Queríamos consultarla y esto nos dijo. El problema acá es que esta modificación abre una puerta a la desprotección de los glaciares. Desde nuestro punto de vista, todos los glaciares y cuerpos de hielo son reservas estratégicas y contribuyen a la recarga de cuencas hidrográficas. Entonces, esta modificación habilita esa posibilidad de que algún cuerpo de hielo ya no sea considerado estratégico y pueda ser dejado fuera del inventario y además sin protección. Todos los cuerpos de hielo que fueron inventariados y que están incluidos en el inventario de glaciares, por un principio precautorio van a permanecer, van a seguir protegidos. Pero esto va a ser así hasta que alguna autoridad competente, es decir, alguna autoridad política provincial, determine que ese cuerpo de hielo no es estratégico. El tema es que aquí no se conocen las metodologías por las cuales las provincias decidirían y interpretamos que cada provincia va a establecer sus criterios para esta desprotección. Nosotros en principio desde el instituto y desde la dirección se ha planteado nuestra oposición a esta modificación por considerar que eso que abre la posibilidad a la desprotección y se desdibuja un poco el rol que tiene la ciencia dentro de este ámbito. Bien, estabas escuchando a Laura Salazar, doctora en geografía, pero aparte coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares. ¿Querés responderle antes de que te pregunte? O responderle no, ¿cuál es tu mirada de lo que escuchaste? Sería un poco largo. Conté así muy rápidamente por lo menos 5 o 6 puntos que son muy discutibles lo que dice Laura Salazar. A ver, dame el más discutible. El más discutible, bueno, son varios, pero en una parte dice que queda en una decisión política lo que pase con los glaciares. Primero dice que corren peligro algunas masas de hielo, que todas son reservas estratégicas. Totalmente de acuerdo con ella. Todas las masas de hielo son reservas estratégicas. Se va a quitar del inventario por solicitud de las provincias si no llega a ser un glaciar o si no llega a ser un glaciar de escombros. Y uno dirá, pero para. Claro. ¿Es reserva estratégica de agua? Nos decís que sí. Sí, claro. ¿En qué casos, bajo qué condiciones se va a quitar del inventario? Que no exista más. Por ejemplo. Si no existe más. Sí. Pero si existe no se puede tocar. Por supuesto. Por ejemplo, en la definición de glaciar de la ley están los manchones de nieve pequeños de 1 hectárea para arriba. En el periodo en que el Yanigla hizo la actualización, que la tiene que hacer cada 5 años, pero sí, en realidad fue cada 11, porque la primera la hizo con imagen en el año 2009 y la segunda lo hizo con imagen en el año 2020. En esos 11 años desaparecieron un montón de unas cuantas
llamados glaciares, pero son manchones de nieve grandes, importantes, son reserva hídrica, pero no están más. O sea y que no van a volver. la ley en esos casos estaba protegiendo zonas en las que ya no había nada, pero sin embargo yo allí no podía trabajar porque estaba protegida. Claro, hay que esperar 5 años para que el Yanigla diga de nuevo esto no está más, y lo hizo en el año 2020. Yo acabo de bajar de la cordillera haciendo monitoreo glaciar hace 2 semanas. Han desaparecido algunos que están en el inventario, ya no están más. Las provincias son las que pueden decir, señores, este glaciar no está más. Eso es. ¿Qué peligros hay de que las provincias no sean totalmente confiables a la hora de definir qué está, qué no está, qué debe retirarse y qué no, en pos de tener algún beneficio económico o algún beneficio de actividad? 2 cosas que dijo Laura recién. Primero dijo que sea una decisión política. Cuando uno lee la ley y lee sobre todo la reglamentación de la ley, el decreto 207/2011, claramente establece que el Yanigla es el inventario para dar base política a las provincias para que tomen sus decisiones. Entonces, ¿cómo pueden decir ahora lo van a hacer la política? Si el propio Yanigla, cuando escribió su metodología, lo dijo que era para dar base política. Y la segunda pregunta que vos me hiciste, ¿pueden las provincias, tienen el nivel científico? El Yanigla indica en su metodología, y es un documento oficial aprobado por la Autoridad de Aplicación, resolución 1141/2015, cita por lo menos más de una docena de organismos provinciales y establece quiénes son los profesionales del inventario, quiénes son los directores locales del inventario, y son descentralizados, no son del Yanigla, son de las provincias, direcciones hidráulicas, direcciones de ambiente, universidades que tienen sede provincial. Las provincias están perfectamente preparadas. La ciencia no es un... Está bien, el temor es, perdón, te interrumpí justo. Sí. Pero el temor es sobre cómo funcionan esos organismos descentralizados. Suponete que pueda no haber un cuestionamiento sobre las universidades, pero sí lo dicen tenerlo sobre organismos descentralizados como eso, como hidráulica, por ejemplo. Yo estoy hablando particularmente de Mendoza, podemos hablar de San Juan, podemos hablar de Catamarca. Al decir que la decisión tiene que ser científica, automáticamente entra el Yanigla y todos los estamentos de la ciencia que quieran a opinar. Bien. Seguramente, si una provincia le dice al Yanigla, la geoforma G110 que está en el proyecto Vicuña no es un glaciar de escombro, y eso es así. Y el Yanigla no va a decir, bueno, va a decir, demuéstremelo. Acá está la demostración. Estudio geofísico, estudio geodésico, un montón de cosas. Y la foto, no está más el glaciar. ¿Qué va a decir el Yanigla? ¿Va a seguir discutiendo que sí está? Últimas 2. Más que preguntas, son consignas. Sí. Si querés, tomate 5 segundos para pensar. 1 o 2 de las que para vos, siempre bajo tu mirada, sean las mayores falsedades que se hayan dicho sobre la nueva ley. Si querés, tomate tu tiempo. Está bien. Que se van a desproteger los glaciares. Ningún glaciar se va a desproteger, mientras siga siendo glaciar. Ni de escombro, ni del ambiente glacial de hielo blanco. Esa es la primera. ¿Tenés otra? Bueno. ¿Tenés otra? No. ¿Te quedas con esa? Me estás preguntando. No, si tenés. ¿Por qué? Que también lo dijo Laura. No están claras las metodologías científicas, no se han declarado cuáles son. Cuando salió la ley en el año 2010, el Yanigla no había sacado todavía su metodología científica, la escribió después. No está clara la metodología científica para determinar qué van a hacer las provincias, qué van a utilizar. Y por supuesto que no está clara, porque además ya la escribió el Yanigla. Estudio nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Están establecidos por el Yanigla. O sea, el marco que van a usar las provincias no lo van a definir ni ahora, ni tampoco las provincias, ya sino que es previo. Está clarísimo. Y eso va a la reglamentación de la ley que se está escribiendo en este momento. Gabriel, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gabriel Cabrera es glaciólogo y uno de los hombres que aportó y te contó en esta noche de séptimo día qué es lo que aportó al proyecto de modificación de la ley de glaciares que Milei había enviado al Congreso ya tiempo atrás y que se discutió en el Parlamento. Pausa, ya venimos en Más 7D.